Mi hermana y mi esposo me engañaron, es algo que para mí fue tan duro el día que me enteré, y lo descubrí. Ella llegó a vivir a mi casa, ya que donde vivía con mi mamá, era muy lejos. Ella vino a estudiar a la ciudad y yo la acepté ya, que mi hermanita parecía de una enfermedad y ella no lo sabía, porque era un secreto de familia. Porque habíamos decidido con mi mamá guardarle ese secreto a ella para que nadie, la discri para que nadie la hiciera sentir mal. Le guardé el secreto hasta mi esposo y ella en su envidia y en su rabia contra mí, porque yo pude casarme, porque yo pude tener hijos, porque mi hogar era un hogar bonito, pues tomó la decisión de meterse. Ella se enteró que tenía esta enfermedad cuando tenía 17 años de edad, ya que ella era de una vida muy alegre, una vida demasiado folclórica, y la inició desde muy temprano. Cuando ella tenía 17 años, ella se entera y no lo confiesa a nosotros y nos hace prometerle que nadie lo iba a saber. Empieza a meterse con uno y con otro y yo le decía, por favor ten cuidado, no puedes ir por el mundo contagiando a personas, tiene que ser muy responsable. Con eso ella decía que no le importaba, que nadie había pensado en lo que a ella le había pasado, nadie pensaba en si a ella le iba a doler o ella cómo iba a reaccionar, siendo y así lo mantuvimos. Después que ella llegó a vivir a mi casa y ella me decía, tú la del hogar perfecto, la niña consentida de mamá, la que nunca rompió un plato, la que. Y yo le decía, oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué te he hecho? Solamente he tratado de hacer mi vida y de vivir mi vida y haciendo las cosas bien, que lo que te digo, haz las cosas bien para que te vaya bien y ya. Pero ella no. A mi esposo, yo le había dicho que ella tenía cáncer, quise guardarle el secreto a ella y mi esposo a ella la llevaba a recoger sus medicinas y la llevaba a la universidad. También resulta que ellos dos se acuestan. Me enteré porque mi esposo se empieza a poner como maluco. Un día empieza a decirme que ya no quería estar conmigo, que me fuera de la casa, a ver que esto se estaba saliendo de control, y mi hermana comienza a sentirse mala. Llevamos al médico. Mi hermana ya estaba en un estado de embarazo crítico. Mi hermana y ella estaba en la casa, y yo llevaba a mi esposo al médico, y le hacen exámenes. Cuando el doctor nos dice que mi esposo era portador, yo de inmediato, o sea, apenas yo supe eso, yo sabía que mi esposo había estado con otra persona y también supuse que había sido mi hermana. Lo primero que le dije fue con quién fue. Él se quedó mirando y me dijo, lo hice con tu hermana. Pero el día que yo estuve con ella yo no tengo un recuerdo muy bueno de lo que haya pasado. Yo no recuerdo muchas cosas. Yo le dije, no me importa, ¿le quieres que te cuente algo? Mi hermana te prendió eso porque mi hermana es portadora. Él me dice, ¿y por qué nunca me lo dijiste? Yo le dije, ¿por qué no escogiste otra persona para acostarte? Porque ella le empieza a decirme que no había sido por voluntad propia, que eso él lo tenía claro. Y yo dije, ay no, eso es mentiritas, como que no van conmigo. Me separé de él, le tuve que confesar a mis hijos lo que pasaba con su papá y lo que había hecho. Porque hijo le tuve, porque es que en ese momento fue tanta la rabia que yo sentía que a mí no me importó ni que mi hermana se estuviera muriendo. Yo tenía muchísima ira, yo no quería saber nada de ninguno de ellos dos, y mis hijos adoraban a su tía y todos querían ir a verla, y yo no. Entonces les conté lo que pasaba. Mi mamá se entera, mi mamá viene y me gusta y me dice, mi amor, perdónala, tú hermana se está muriendo y necesita hablar contigo. Y yo le dije, yo no quiero hablar con ella. Pero el día que mi hermana, ya mi mamá me manda un vídeo de ella y me dice, por favor ven, el doctor acaba de decir que tu hermana ya se iba. Mi mamá me dice, hoy ven, y yo decía, así sea, para irle a reclamar, para irle a preguntar. Yo no me voy a quedar con esta duda, y me fui a verme con ella y le dije que te pasó por la cabeza es meterte con mi esposo. Ella empieza a llorar y lo que en medio alcanzaba a hablar fue que me dijo, perdóneme, era mucha la envidia que sentía por ti. Segunda parte, sí, te gustos.